Buenos días. Iniciamos este encuentro, esta videoconferencia, utilizando estos medios telemáticos en este espacio virtual, sobre la vida y obra del venerable doctor José Gregorio Hernández y sobre el proceso para su beatificación que se adelanta en estos momentos. Celebramos esta videoconferencia con el auspicio de todas las academias nacionales: la Academia Venezolana de la Lengua, la Academia Nacional de la Historia, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Academia Nacional de Ciencias Económicas, la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. Contamos con el apoyo tecnológico y logístico de Universitas Fundación. De esta manera vamos a dar comienzo a esta videoconferencia con las palabras del presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Humberto Romero Musi. Adelante, doctor Romero Musi. Doctor Romero Musi, le agradeceríamos que prenda su micrófono e inmediatamente inicie de nuevo su intervención. Señoras y señores, colegas, individuos de número de las academias nacionales, Su Eminencia Baltasar Cardenal Porras y demás autoridades eclesiásticas, señoras y señores profesores, estimados todos participantes en este foro virtual. Las academias nacionales se complacen en auspiciar este foro dedicado al venerable académico y doctor José Gregorio Hernández bajo el patrocinio tecnológico de la Fundación Universitas. Son varias las razones para considerar este evento muy especial e importante. Este foro es el primero que promueven todas las academias nacionales utilizando el formato telemático. Significa un salto a la modernidad y al progreso tecnológico que ocurre en tiempos muy difíciles para la salud de los venezolanos y de los habitantes del planeta. Nada más propicio que reunirnos para hablar del médico servidor del pueblo que se dedicó en su corta pero fructífera vida a curar el cuerpo físico y la dolencia espiritual de sus congéneres. Además, este encuentro reviste adicional importancia porque se trata de un académico, de un individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Medicina, que ocupó el sillón número 28 de esa prestigiosa corporación. El doctor Hernández fue un dedicado docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras, de la que se graduó con honores. Estudió, enseñó e investigó en ese mismo claustro universitario que es hoy el palacio que sirve de digna sede a las academias nacionales. En ese mismo edificio estableció el primer laboratorio de fisiología experimental de Caracas. El venerable académico nació en Isnotú, población del estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864. Se trasladó de joven a la ciudad capital, donde estudió en el Colegio Villegas, siendo luego estimulado por su padre para estudiar la carrera de medicina. Al culminar sus exitosos estudios en la Universidad Central y con el auspicio del presidente de la época, el doctor Juan Pablo Rojas Paul, siguió estudios de posgrado en la Universidad de París, donde se especializó en microbiología, fisiología experimental, histología, bacteriología y microscopía. El doctor Hernández es considerado el impulsor y pionero de la docencia científica en Venezuela. Su conocimiento médico y su amplio conocimiento en las artes y los idiomas lo colocaron al servicio de la docencia y la investigación. Dedicó su vida y su profesión para sanar y salvar la vida de otros. El venerable constituye un ejemplo de esfuerzo y servicio. Convencido creyente, perteneció a la Orden Franciscana Seglar. De esa profunda vocación se desprende su dedicación y amor por los más necesitados. Este encuentro se lleva a cabo en un momento muy especial, cuando la Iglesia Católica está de gozo por los avances del proceso de beatificación del venerable académico.
Se está tramitando un proceso complejo y largo. La beatificación es el reconocimiento de la Iglesia Católica de que un venerable o un siervo de Dios es merecedor del reino de los cielos y que puede interceder por aquellos que le invocan y rezan en su nombre. Al reconocerse la beatitud, la Iglesia proclama que el beato llevó una vida virtuosa y santa. La beatificación es el paso previo a la canonización, acto pontificio con el que el Santo Padre declara que un fiel alcanzó la santidad. El canon 1403 del Código de Derecho Canónico declara que el proceso que se sigue en las causas de canonización se rige por una ley especial. Dicho procedimiento está recogido en la Constitución Apostólica del 25 de enero de 1983 y en las normas de salvaguarda por los obispos en las investigaciones sobre las causas de los santos, promulgada por la Congregación para las Causas de los Santos del 7 de febrero de 1983 y en las directrices del mensaje del Papa Benedicto XVI al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. En este caso se sigue la beatificación por el proceso general por vía de virtudes heroicas y de ofrecimiento de la vida, según el proceso particular del milagro. En virtud de un presunto milagro, se someten las pruebas a un comité de peritos médicos. Superada con bien esta etapa, se somete a la comisión de teólogos y luego a la congregación de cardenales y obispos para culminar en la beatificación. Precisamente de esto disertarán en el presente foro, de los pormenores y de los detalles de este proceso que nos llena de gozo, más en estos tiempos difíciles para los venezolanos. Proceso llevado de manera paciente, diligente y laboriosa por la Arquidiócesis de Caracas, a cuya cabeza, como administrador apostólico, se encuentra su eminencia Baltasar Cardenal Porras y su equipo episcopal. Para este especial encuentro contamos con la participación de ponentes altamente conocedores de la vida, pensamiento y obra de José Gregorio Hernández. Su participación nos llena de orgullo. Nos acompañan en primer lugar el propio Cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. En segundo lugar, el reverendo padre Gerardino Barraquini, vicario episcopal para la santidad de la Arquidiócesis de Caracas y párroco de la Iglesia de la Candelaria en Caracas. Y en tercer lugar, el médico doctor Rafael Musi Mendoza, individuo de número y expresidente de la Academia Nacional de Medicina. Finalizo esta presentación extendiendo nuestro agradecimiento a los ponentes por su valioso aporte y a la Fundación Universitas por el apoyo logístico y tecnológico. Las academias nacionales quieren enaltecer con este foro la imagen, la obra y el pensamiento de José Gregorio Hernández y dar a conocer sobre el proceso que se adelanta para que la Iglesia Católica reconozca la beatitud y la santidad del académico, maestro, doctor de los humildes, José Gregorio Hernández. Bienvenidos a este foro histórico. Mis mejores deseos de provecho y éxito en las exposiciones que siguen. Cedo el uso de la palabra al académico doctor Gerardo Fernández Villegas para que continúe con la moderación del evento. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos los presentes. Gracias, académico Romero Musi. Vamos a iniciar este evento con la ponencia de su eminencia, Baltasar Cardenal Porras Cardoso, quien es un arzobispo metropolitano de Mérida desde el 30 de octubre de 1991, cardenal presbítero de los santos Juan Evangelista y Petronio desde el 19 de noviembre del 2016. Es miembro del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida desde el año 2017. Y desde julio del año 2018, el Papa Francisco le encomienda a la administración apostólica de la Arquidiócesis de Caracas. Como vemos, tiene un cúmulo de responsabilidades eclesiásticas muy importantes que comparte al mismo tiempo, además de haber sido y es un motor indispensable en el proceso de beatificación del doctor venerable José Gregorio Hernández. Además, nuestro cardenal es correspondiente de la Academia de la Historia, es miembro correspondiente de la Academia de la Historia por el Estado Mérida. Su eminencia, le cedo el
uso de la palabra. Le agradecería que prendiera el micrófono y que podamos oír su intervención, donde nos va a hablar sobre la obra del doctor José Gregorio Hernández, el proceso de beatificación y el significado que tiene para todos nosotros los venezolanos en estos momentos. Gracias por adelantado, Su Eminencia. Gracias, Gerardo. Y un saludo muy cordial a todos. Yo creo que tanto el padre Gerardino como mi persona, pues nos sentimos muy honrados esta hermosísima iniciativa, doctor Romero Muzzi, que ya desde hace varias semanas estamos por hacer este foro, y un reconocimiento a todas las academias. Yo estoy convencido que esto es un signo de las muchas cosas que tenemos por delante y que tenemos que asumir. Gracias también a la Fundación Universitas. Y perdonen que digo Universitas, aquí decimos Universitas, pero como estudiamos latín, y si decíamos Universitas nos castigaban, porque el acento latino es Universitas. Es como de Caritas, que hay gente que dice Caritas, o cosas por el estilo, pero bueno, no tiene pues mayor importancia. Yo lo que quiero decirles es lo siguiente, en mi caso pues personal, porque desde las aulas del Seminario Interdiocesano de Caracas, en mis años mozos, pues ya hace bastante más de medio siglo, ya la figura de José Gregorio se nombraba, se nos hablaba pues de esto. Monseñor Arias Blanco, siendo nosotros estudiantes de bachillerato en el seminario menor, creo que tuvo, no sé cómo decir, como el que a nosotros, muchachos de bachillerato, nos contaba una serie de cosas que después a lo largo de la vida uno dice, caramba, qué buenas lecciones. Una de ellas esta, así como la evaluación que hacía Monseñor Arias Blanco de la dictadura de Pérez Jiménez, y eso, como digo, a muchachos como éramos nosotros, que a lo mejor no teníamos necesidad o obligación de que nos los dijera, pero nos abrió pues a esa perspectiva. Pero después, en lo personal, quizás por mis estudios de historia y geografía y por mi especialidad teológica, que es la pastoral, que he estado muy metido con lo que son las devociones populares. Y una de las devociones populares, no popularizadas, que existe en Venezuela, que se ha ido extendiendo, es la de José Gregorio Hernández, que no pasa igual, y perdonen un poco la digresión, con la devoción a la Virgen de Coromoto. Como ustedes saben, allá en los años 20, 30, fue promovido desde Roma que los países de América Latina tuvieran un patrono o patrona nacional. Y a finales de los años 20, los venezolanos no teníamos patrona nacional. Y era un problema, no eran sino 10 obispos y ninguno quería ceder. El de Oriente quería que fuera el del Valle, del Zulia, que fuera la Chinita, el de Barquisimeto, que fuera la Divina Pastora, el de Mérida, que fuera la Consolación de Táriba, y apareció el hermano Nectario María, con algo que yo creo que va un poquito más allá de lo que es realmente lo histórico, con esa compenetración que él tuvo con Portuguesa, con Guanare, pues le dio la solución, diríamos, al episcopado. Y fue decir que la devoción más antigua mariana, la devoción mariana más antigua en Venezuela, era la de la Virgen de Coromoto desde 1650. Cosa que por los estudios que he hecho posterior no es la más antigua. Pero ¿eso qué significó? Que los obispos no tuvieron ningún problema en que, que sea la Coromoto, que no era conocida prácticamente sino en su ambiente más cercano. E imaginemos además, si todavía hoy en día cuesta para llegar a Guanare, ¿cómo sería hace 80 años? Y llegar a Guanare era casi
casi imposible. Y por eso la devoción a la Virgen de Coromoto ha habido que popularizarla. Y a pesar de que se ha popularizado, no tiene la regambre de estas otras devociones que hemos nombrado, y la Virgen del Carmen y tal, que ruedan por sí solas. Con José Gregorio pasa lo contrario. José Gregorio es la expresión de verdad de casi diríamos de ese anhelo que el venezolano, no solo el universitario y no solo el analfabeto, sino se ha metido de tal manera dentro de nosotros que nos hace valorar lo que muchas veces como venezolanos nosotros no reconocemos. Decimos que somos flojos, que aquí nada sirve, que esto, que lo otro. Y creo que José Gregorio viene siendo como la otra cara de la Venezuela real que a veces no queremos admitir. Que alguien de un pueblo perdido allá de los Andes nazca allá, que ahí haya recibido pues esa primera educación en lo familiar, tanto religiosa como humanista, que es lo que le permite cuando llega a Caracas de que no era un analfabeto y que logra con todas las cosas que ya pues todos ustedes saben echar adelante el Colegio Villegas y después en la Central. Y uno dice, caramba, pues él triunfó porque fue a París y en París, sí, pero en París pudo codearse, digamos, y aprovechar, porque lo que había recibido en la Universidad Central han sido pues 4 leccioncitas ahí que no servían para nada. Y que después viene y asume en sus hombros y en los otros hombros, que bueno, o mejor que yo, lo que significó la renovación de los estudios universitarios de la medicina, porque él siempre tuvo, de los religiosos, se convirtió pues, en un servidor de los pobres. Salto ahora, cuando estamos en la preparación del primer viaje del Papa Juan Pablo II a Venezuela, 1984-85, si ustedes revisan en los documentos, en las intervenciones del Papa, esos insumos que se le envían, aparece José Gregorio y aparece también pues, en el segundo viaje. ¿Por qué? Bueno, porque representa lo que todos sabemos y lo que todos buscamos. Y que fue lo que dio pie a una, yo diría, a una conciencia que falta en general en América Latina. Y es que la inmensa mayoría de los santos que tenemos pues son santos de la antigüedad o que son santos europeos o que vienen de otros lados, y en América Latina prácticamente muy poco. No hemos tenido la suficiente, digamos, valentía de dar a conocer lo que tenemos también de bueno. Siempre pongo el ejemplo que cuando uno va, a mí me da miedo ir a cualquier velorio, porque siempre los amigos que uno se encuentra, ¿qué hace por aquí, monseñor? Y tan bueno que era, pero todos los cuentos que hay en torno al difunto es una cosa que nos hace sobresalir más que las virtudes, quizás los defectos. Y esto se expresa en ello. Y por eso el Papa Juan Pablo II, con motivo de, primero, la nueva evangelización allá desde el año 83, pero después con el jubileo del año 2000, hay que dar a conocer los modelos de vida cristiana que haya en cada uno de nuestros pueblos y que sean cercanos a nosotros. Y eso es lo que ha hecho que se vaya poco a poco metiendo más en nosotros, que tenemos que reconocer, porque una cosa es ser santo y otra cosa es que lo hagan a uno santo. No basta con ser santo. Si no hay reconocimiento por parte de la comunidad, por parte de un pueblo, por parte de un país, como es el caso de José Gregorio Hernández, pues no llegaría. ¿Cuánta gente buena pues hemos conocido, pero que se queda en el anonimato? Y esto no conduce pues a nada. Y esto ha hecho que por la presión, yo diría, de verdad, de la gente,
lo que ha sido su devoción, lo que en todos estos años, con la lentitud que ha habido, pero que gracias a Dios yo creo que estamos en la recta final. Ese eslogan que no sé si surgió del padre Gerardino o de quién, hablando, ¿qué hacemos para estos cortos que queremos hacer de José Gregorio después de lo de enero, del reconocimiento de la Junta Médica? José Gregorio va por buen camino y creo que va ciertamente que va por un buen camino. Hemos tenido ya el segundo paso, que ha sido el reconocimiento de la Comisión Teológica. Falta este tercer paso y cuarto, el tercero, que es la Comisión de Cardenales y Obispos, en el que tenemos la convicción interna de que no va a haber problema. ¿Por qué? Porque las dos comisiones anteriores, de médicos y de teólogos, el juicio es por unanimidad. Los 7 médicos y los 7 teólogos aprobaron por unanimidad. Y recordemos que no es que los 7 se pusieron de acuerdo y que a alguno de ustedes le mandó unos reales y tal para que la cosa saliera, porque esto lo han dicho o lo han escrito más de uno. No, se señalan a estas personas que no saben quién es el otro. Tienen que hacer una exposición bien razonada de por qué su voto es de tal o cual manera. Tanto que el dossier de enero como el dossier de este mes pasado tiene cada uno más de 50 páginas, porque son 2, 3, hasta 4 páginas de cada uno de los designados que tiene que dar a conocer pues esto. Y siendo esto, la Comisión de Cardenales y Obispos lo que hace es como reconocer, revisar, diríamos así, lo que estas dos comisiones anteriores, habiendo sido por unanimidad ambas, pues tenemos esa comisión interna de esa aprobación definitiva que hace entonces que el prefecto de la congregación para la causa de los santos se dirija en los días posteriores en audiencia privada con el Papa Francisco y le presente esto para que él dé la orden del decreto que echa adelante pues la preparación para la beatificación. Yo me detengo en esto porque después el padre Gerardino, que domina con detalle toda la parte, digamos, canónico-jurídica y que creo que puede ser interesante para todos, y es que desde ya tenemos que prepararnos. Yo estoy preparando junto con este equipo que está conmigo un borrador de cosas para que no nos agarre el último momento, porque tenemos que prepararnos bien. Y prepararnos bien, entre otras cosas, es primero para no dejarnos robar lo que es propiedad nuestra. Eso no es propiedad de nadie, ni siquiera es propiedad de la iglesia, sino que es propiedad de todo el pueblo venezolano. Y bueno, sabemos que los intereses de unos y otros, qué político no quiere sacarle punta a esto, o qué grupo por aquí o por allá quiere aparecer como protagonista. Yo creo que el protagonista es y seguirá siendo José Gregorio Hernández y lo que es su significado, pero esto requiere de nosotros una gran participación. Entre otras cosas, y me adelanto pues a decirle esto, y qué bueno que estén las academias, y es que tendremos que darnos un tiempo, unos meses, primero por la situación de la pandemia y por la otra situación que todos conocemos pues del país, en el que lo mejor quizás sea que el acto mismo de la beatificación, que será en Venezuela, y como lógicamente en Caracas, porque aquí es donde se ha llevado, le demos unos meses y que pudiera ser a lo mejor para el primer trimestre inicialmente del próximo año. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Así como para el primer viaje del Papa, en el 84, hubo aquello que se llamó la misión nacional, pues tenemos la oportunidad, y qué bueno con todas las academias, de yo diría dos misiones, aunque le buscaremos el nombre más adecuado pues que pueda ser para eso. Una,
por llamarlo de alguna manera, de corte más catequético, más religioso, si se quiere, en su sentido, ¿qué elementos hay de la vida y obra y el recorrido de José Gregorio Hernández que en la pospandemia nos sirvan? Y qué bueno que él tuvo esa intervención pues, en la gripe española, en la epidemia de la gripe española del año 18. Y por ahí pueden salir unos cuantos elementos para que no sea simplemente, qué sé yo, dar una doctrina de esto, de lo otro, porque tenemos que activar el futuro, como nos dice pues, el Papa Francisco. Y en este sentido, haya una preparación en todo el país y fuera. Recordemos que José Gregorio hay bastante devoción en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en República Dominicana y seguramente con mayor precisión el padre Gerardino podrá decir cómo tenemos una serie de testimonios en lo que va de este año de los sitios más inverosímiles del mundo. Y no solo de los venezolanos que han emigrado pues, en estos últimos años, sino de gente que por una cosa u otra o vivió aquí o tal y ha llevado esta devoción a de José Gregorio o este cariño de José Gregorio a otras latitudes. Les puedo decir como reciente, la semana pasada, estuve conversando con el obispo de Ávila en España, Monseñor José María Gil Tamayo, quien estuvo más de allá que de acá, porque lo agarró a él el COVID-19 y estuvo más de 40 días en cuarentena, totalmente aislado. Y bueno, una historia muy bella, pero que no viene en este momento. Pero me dijo él en la conversación que tuvimos, sobre todo la semana pasada, me dijo, caramba, por lo que tú me has hablado desde hace tiempo, ¿cómo me encomendé yo al doctor Hernández? ¿Cómo lo he sentido que aquella cosa que estaba, lo que tú me dijiste, yo me encomendé? Mire, a mí me emocionó tanto que los dos que nos estamos viendo por videollamada, bueno, las lágrimas nos corrían a los dos de ver lo que es esto. Pero tenemos testimonios de los países árabes, tenemos de Australia, de Noruega, de Canadá. Hoy mismo, hace un rato, uno de los camarógrafos, estamos grabando la misa del domingo, me dijo, mi sobrinita es un milagro de José Gregorio Hernández y su mamá también, pues estaban desahuciados los dos. Hoy está cumpliendo 5 años. Quiere mandarle un mensajito porque están pues en Lima, vivitos y coleando, gracias pues a José Gregorio. Entonces, estaría esa misión, diríamos, o esa enseñanza desde algunos rasgos interesantes y reales de José Gregorio para toda la población. Pero tenemos otro, eso que el mismo Papa llama lo que son los santos de al lado, de la otra orilla. La participación que ha habido en estos meses de médicos, enfermeras, hospitales, universidades, academias, es indicativo de que esto va mucho más allá y que tendríamos, llamémoslo así, esa otra misión de qué pueden hacer o qué podemos hacer desde las academias, desde el mundo sanitario en general, desde tanta participación de universidades, por supuesto, de hospitales y de clínicas y de una serie de testimonios y de llamadas que ha habido en este tiempo con esto de la pandemia, de gente que unos cercanos, otros no, pero con un profundo sentido humanista, pues sienten lo que es esa vocación. Yo creo que ahí tenemos la posibilidad o una posibilidad enorme de hacer y de realizar pues muchas cosas. Y que llevando todo esto adelante entre todos, pues puede ser una preparación enorme. Yo me atrevo a decirle cuando finales del año pasado en Roma, hablando con el cardenal Becciu, el prefecto de la Congregación para los Santos, él me dice, bueno, pero tienen que prepararse y dar mucho tiempo para que la gente conozca y tal, para que la preparación de la beatificación pues tenga gente. Y a mí se me ocurrió decirle un tanto exagerado, pero que creo que es así. Digo, mire, eminencia,
dígame qué día va a decir usted que está el decreto, y al día siguiente hacemos la beatificación de José Gregorio, y yo le aseguro que por lo menos va a haber 1 millón de personas que van a asistir, sea como sea, porque creo que esto no necesita mucha publicidad, pues, para que nos hagamos todos presentes. Bueno, yo quiero decirles esto, un tanto deshilachado, no es ninguna intervención académica, sino cordial y fraterna con todos ustedes, porque me emociona, de verdad, en estos momentos poder compartir y poder recibir distintas ideas que nos permitan prepararnos desde ya a lo que tiene además una característica muy importante. Quizás no hay otro que pueda unirnos a todos, tanto los venezolanos, en medio de la situación que vivimos, que este hecho de la beatificación de José Gregorio. Y terminaría con algo que también ha pasado en estos días y que es bueno, creo que es bueno compartirlo con ustedes a ese nivel. Y es que pienso que es producto de la situación, un tanto de la histeria colectiva que vivimos, no solo por el COVID, sino también pues por la crisis en la que estamos, que cuando salió hace pocos días pues el veredicto de la Comisión de Teólogos, hubo en algún chat por ahí que algunos de ustedes conocen, unos cuantos que afirmaron, no es, ahora está claro que el Papa Francisco es comunista y que está empujando esto para ver cómo apoya a Maduro para que siga adelante. Yo no me arranqué los pelos porque me quedan pocos en la cabeza ante esto, pero después en los días siguientes, hasta gente de muy alto nivel que me escribió, señor cardenal, le agradecemos que usted haga las gestiones necesarias con el Papa Francisco para que detenga la beatificación de José Gregorio hasta que el que te conté se vaya, porque le va a querer aprovechar de esto. Y caramba, uno ve todo esto, yo creo que es algo que debemos tenerlo en cuenta, no para contestar, sino para que lo manejemos por eso con mayor tino ante las cosas y lo centremos en lo que tenemos que centrarnos, que es lo nuestro y que estoy seguro que todos ustedes pues están de acuerdo con ello. De verdad que un agradecimiento muy cordial y que pronto podamos vernos cara a cara y compartir tantas inquietudes que sean para el bien del país, y mi felicitación de nuevo pues a todas las academias y a la Fundación Universitas, que nos permite pues así conectarnos tantos a la misma vez. Gracias, Gerardo, te doy la palabra. Gracias, Su Eminencia. Si me permiten resumir lo que usted dijo, o lo que hemos sentido de su intervención, yo diría que nos ha hecho sentir bien. Se lo agradecemos mucho, ¿no? Usted nos ha dado buenas noticias, nos ha dado la buena noticia de que José Gregorio va por buen camino, y después nos ha dado casi una noticia de estas periodísticas, un tubazo periodístico. Ha dicho que hay una posible fecha en el primer trimestre del próximo año, ¿no? Yo creo que ya esas son cosas, asuntos, informaciones que nos hacen sentir muy bien. Sí, además hemos recogido que de su intervención que José Gregorio Hernández, desde su época de médico de los pobres, ya fue un santo de la otra orilla, como dice el Papa Francisco. Y ahora muy pronto va a estar en la lista de actos, y también un poquito más adelante se le reconocerá como un santo y entrará en la lista de los santos. Muchas gracias, cardenal, Su Eminencia. Creo que usted tiene otro compromiso ineludible. Si tiene que salir, lo entenderíamos perfectamente. Así que agradecidos por su intervención al cardenal, a la autoridad eclesiástica y además al académico.
Cardenal, si quiere decir algo, solo active su micrófono, porque creo que quiere decir algo. No lo ha activado, Cardenal. Es que me aparece un aviso aquí que dice Ya está usted activado. no puede reactivar su propio micrófono. Pero ya está activado Bueno, su micrófono. No, que yo voy a estar con ustedes hasta las 10. Voy a quedar porque después tengo otro compromiso, que aquí el padre Gerardino. Lo que sí creo que es interesante que muchas de las cosas que nos salgan aquí no las manifestemos todavía hacia afuera, porque este país nuestro es especialista en algo que me decía Monseñor Quilichi, que fue el nuncio en los años 90. Él llegó al comienzo del 92 y le tocaron los 2 golpes de Estado del 92. Y entonces nos dijo, mire, yo creo que yo soy el nuncio especialista en golpes de Estado. Había sido nuncio en el Congo y había habido 8 golpes de Estado en los años que él estuvo allá. Lo trasladaron a Guatemala y también tuvo 7 u 8 golpes de Estado. Y llega a Venezuela, llega a Caracas y a los pocos meses o al mes, lo de febrero y después el de noviembre. Y él dice, bueno, soy especialista en esto, pero hay algo que yo no entiendo. ¿Y qué él? Bueno, muy sencillo, que los golpes de Estado primero se dan y luego se anuncian. En Venezuela primero se anuncian y luego se dan. Y esto está pasando en muchas cosas. Entonces, no, que no se nos vaya la lengua ahora, no anunciemos, sino que cuando tengamos ya las cosas, pues entonces ya sí las hacemos adelante. Gracias de nuevo, cuando vaya a retirar ya le pido la palabra un minutico. Gracias, su eminencia. Quiero decirle que esto tiene que ser un secreto de todos los participantes. Este evento, este encuentro, como son todos estos medios virtuales, está siendo visto por varios medios telemáticos, donde está participando más de la cantidad de gente que usted se está imaginando en este momento. Estamos por Facebook, estamos por YouTube y estamos por Zoom, con una participación que nos tiene sorprendidos. Continuemos entonces con nuestro foro, con nuestra videoconferencia. Le vamos a ceder la palabra a un académico, al doctor Rafael Musi Mendoza, quien es médico internista, especialista en neurooftalmología, con posgrado en la Universidad de California, en los Estados Unidos de América. Además, es profesor titular de Clínica Médica de la Universidad Central de Venezuela y, como ya lo dije, individuo de número de la Academia Nacional de Medicina. Él ocupa el sillón cuarto de dicha academia. Debemos decir además que el doctor Musi Mendoza ha sido presidente de la academia del cual es miembro, la Academia Nacional de Medicina. Y además es miembro correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. El doctor Musi Mendoza nos va a hablar sobre la vida y obra profesional del doctor José Gregorio Hernández. Nadie mejor que un médico, un académico igual que el doctor José Gregorio Hernández, que fue fundador de la Academia de Medicina, ocupó el siglo XXVIII. Nadie mejor entonces que un médico y académico para hablarnos de José Gregorio Hernández. Le cedemos la palabra, doctor académico Rafael Musi Mendoza. Por favor, si me dejan compartir pantalla. Usted está en pantalla y a usted le estamos oyendo. Adelante, doctor. Pero no la presentación. Necesito que me habiliten la función de compartir pantalla. Tengo un aviso allí que dice: el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Ya la tiene habilitada. Hasta ahora no. No está habilitada la presentación. Tengo una presentación PowerPoint. Intente de nuevo, por favor, ya la tiene habilitada. Nos avisan desde el equipo técnico de Universita.
Ahí la tiene. Ok, muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días. Para mí es un honor y un privilegio poder esta vez hablar acerca del colega, para que ustedes puedan tener una idea de cuán extraordinaria fue la vida de este hombre. De manera que desde la academia, una mirada médica del doctor Hernández con motivo de su ascenso a los altares. Hablaremos como ciudadano preclaro, médico, científico, maestro y santo. Antes que comencemos, esta cita de Paracelso, Theophrastus Philippus Aureolus Bombastum von Hohenheim. El más hondo fundamento de la medicina es el amor. Si nuestro amor es grande, será grande el fruto que de él obtenga la medicina, y si es menguado, también serán nuestros frutos. Aunque sé que es imposible separar la vida virtuosa, enmarcada en un sublime espíritu de santidad del doctor José Gregorio Hernández, intentaré limitar mi exposición a aspectos formales de su vida como médico y al vigoroso desarrollo científico de la medicina nacional de su momento. Comentaremos algunas cosas acerca de su formación durante los estudios médicos entre 1882 y 1888. Durante su formación de médico recibió las influencias de aquellas teorías o postulados que tenían vigencia en ese momento. El vitalismo, cuyo principio era la fuente de energía que le daba vida propia a cada parte del cuerpo. La flegmasia o irritación, cuya fundamentación descansaba en los agentes irritantes, eran la causa de los procesos mórbidos. Y la inflamación, la anormalidad que explicaba la teoría de los estados patológicos del organismo. Y del miasma, basada en la noción de que existían efluvios o emanaciones de acción patógena que rondaban por el aire, producidos por materias orgánicas corrompidas en pantanos y lagunas. Asimismo, se pensaba que los gases expelidos por el cuerpo de los enfermos a través de las exhalaciones pulmonares o cutáneas intoxicaban la sangre de las personas sanas y la homeopatía. Realmente esto era lo que los estudiantes de aquella época utilizaban como base de sus diagnósticos y tratamientos. Sin embargo, debemos decir que hubo un acontecimiento en las ciencias naturales que repercutió definitivamente en las ciencias médicas. Los doctores Adolf Ernst y Rafael Villavicencio, particularmente este último, fundaron en 1874 las cátedras de Historia Natural e Historia Universal, y estas fueron incorporadas en el programa de estudios de medicina con carácter obligatorio. Así que cuando José Gregorio cursaba el 5º año de la carrera, asistió pues a la cátedra de Botánica e Historia Natural, por lo que conoció la teoría de la evolución y el transformismo de Lamarck, así como la teoría de la selección natural enunciada por Charles Darwin. Gracias a la presencia de estos hombres, comenzaron los cambios hacia la modernidad. Si habláramos un poco sobre Hernández como estudiante, podemos ver que obtuvo el primer premio 9 veces y el segundo 2 veces. El 13 de junio de 1888 presentó su solicitud de examen oral para optar el título de bachiller en ciencias médicas, y el 19 del mismo mes aprobó el examen. El 26 de junio, junto con los recaudos exigidos, solicitó el examen para optar el grado de doctor y se fijó la fecha para el día 29. El día anterior, como era costumbre, sacó al azar las preguntas de una pequeña urna. Teniendo fama de alumno aventajado, en llegado al momento se sentó ante el jurado muy tranquilo, seguro y decidido. Por más de media hora fue interrogado por cada uno de las personas que estaban interrogando temas como medio para distinguir la locura simulada de la locura real, la utilidad del lavado de estómago y alternativas terapéuticas ante el cálculo vesical. Su fama de buen estudiante atrajo un largo número de curiosos a la sala donde se realizaría el examen.
Sus respuestas fueron tan precisas, brillantes, lúcidas y sin titubeo que al finalizar se rompió el protocolo habitual y el público no abandonó la sala para que el jurado deliberara. La puerta no fue cerrada, el dictamen del jurado no fue discutido, así que el secretario de la universidad, Vicente Guanches, su profesor de patología general en tercer año y de patología interna en cuarto, muy emocionado, exclamó: aprobado y sorprendente. Doctor Santos Aníbal Dominici le concedió el grado al tiempo que le decía: Venezuela y la medicina esperan mucho del doctor José Gregorio Hernández. De manera que este doctorado también desarrolló otra serie de, como la doctrina de la ENEC sobre la unidad del tubérculo frente a la escuela de Virchow, que sostenía la dualidad y la fiebre tifoidea típica de rara presentación en el país. Entonces, cuando se le confiere acá el título de doctor en medicina. Al graduarse se marcha a Betty-Joque, su pueblo natal, y desde allí inicia una frecuente correspondencia con su amigo y compañero, el doctor. Tiempos de reverberación en medicina. Se trataba entonces de extraer hacia afuera la patología aposentada en el adentro, mediante el método semiológico. El gran físico, químico y posteriormente médico Hermann von Helmholtz inventa el oftalmoscopio. Esto le permite mirar o hurgar en la intimidad de la retina, que fue seguido por otros médicos inmediatamente que comenzaron a elaborar nuevos oftalmoscopios que permitieran la observación de una retina en una persona viva. José Gregorio Hernández envía carta de Betty-Joque, en el estado de Trujillo, a su compañero y amigo, el doctor Santos Aníbal Dominici, el 24 de diciembre de 1888, y allí le dice: también he tratado de hacer un examen oftalmoscópico, pero como para eso se necesita hacer la dilatación previa de la pupila y además un alumbrado perfecto, pienso dejarlo para después, cuando me dedique a repasar las enfermedades del oído y del ojo, porque estoy convencido de que para la práctica lo que uno necesita es saber cómo se examinan los diversos órganos. De allí podemos deducir que sus profesores no eran tampoco lerdos, que estaban al tanto de las nuevas invenciones, como había sido el oftalmoscopio en el año de 1850. Ejerciendo, su maestro y profesor del primer año, el doctor Calixto González, que era a la sazón médico de cabecera del presidente de la República, el doctor Juan Pablo Rojas Paul, le envía una carta. En esta le cuenta que el gobierno piensa instituir en Venezuela los estudios de microscopía, bacteriología, histología normal y patológica y fisiología experimental. Y le dice: el gobierno ha creado una beca en París para un joven médico de nacionalidad venezolana, graduado de doctor en la Universidad Central, de buena conducta y de aptitudes reconocidas, y él ha insinuado el nombre de José Gregorio al primer mandatario. De manera que Hernández se retorna a Caracas y por decreto ejecutivo del 31 de julio de 1889 le nombran becario en París, luego de ser seleccionado entre muchos aspirantes. Rojas Paul inició una política de reconstrucción institucional y bajo la influencia del citado Calixto González decretó la fundación del Hospital Vargas de Caracas, aunque luego este fuera inaugurado por el presidente Raimundo Audeza Palacio en julio de 1891. El 31 de julio de 1889, Rojas Paul dictó una resolución que establecía la fundación de las cátedras de microscopía, bacteriología, histología normal y patológica y fisiología experimental, que, como ya dijimos, seleccionando a un médico graduado de la universidad de aptitudes reconocidas que viajara a París con el patrocinio del Ministerio de Instrucción Pública. Aquí vemos la construcción del citado Hospital Vargas y el doctor, en su mocedad, José Gregorio. José Gregorio era alegre de temperamento, ejecutaba el piano y era un buen bailarín. Pero ¿qué facilitó su inserción en el medio médico europeo
de tan elevado nivel académico, pues los conocimientos adquiridos previamente y el hecho de que hablaba latín, francés, inglés y algo de alemán. Así pues, permanece en París entre 1889 y 1891. Y de seguida vamos a ver quiénes fueron allá sus doctores. Eran personas de extraordinario poder. Por ejemplo, Mathias Duval, Charles Richet, Isidore Straus. Pero esta beca que obtuvo para estudiar en París incluía al mismo tiempo traer a Caracas equipos para los laboratorios del Hospital Vargas, que posteriormente tuvieron su asiento en la Universidad de Caracas. Permaneció desde 1889 hasta 1891 y ahí trabajó con Mathias Duval en microscopía, además con Charles Richet, que estudió fisiología, e Isidore Straus, bacteriología. Y vean ustedes lo que escribe Mathias Marie Duval. Es para mí un placer y un deber agregar que él se ocupa en el estudio de la histología con actividad y gran éxito, y no dudo que un día estaré yo orgulloso de tenerlo como discípulo en mi laboratorio. A su vez, Isidore Straus escribió, autorizado por el Consejo de Medicina de esta institución, con el mayor beneplácito de la Cátedra de Anatomía que me honro en dirigir, coloco a usted esta medalla, símbolo de un premio a su labor, como el mejor médico alumno de nuestra especialidad, para que la guarde y la conserve como recuerdo de sus profesores hoy reunidos en este recinto. Así que habiendo llegado en el momento de la Belle Époque, podemos conocer claramente que se dedicó realmente al estudio y a la obligación que le habían encomendado en Caracas. Para que ustedes tengan una idea quién era Charles Richet, fue en 1913 le fue concedido el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su trabajo sobre la anafilaxis. Y en 1926 recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor. Nombrado miembro de la Société Biologique en 1881, miembro de la Academia Francesa de Medicina, sección de Anatomía y Fisiología en 1898 y miembro de la Academia de Ciencias en 1914. Observen pues las personas con que él en un momento dado se codió y pudo absorber sus conocimientos. Este Richet a su vez había sido colaborador de Étienne-Jules Marey y discípulo del sabio Claude Bernard, el máximo exponente de la medicina experimental en Francia. Pero además estudió histología y embriología con Mathias Duval, quien según la edición especial dedicada a la labor de Hernández realizada por el diario oriental El Tiempo, da constancia de los méritos del médico al expresar textualmente: el doctor Hernández ha trabajado asiduamente en mi laboratorio y ha aprendido en él la técnica histológica y embriológica. Me considero feliz al declarar que sus aptitudes, sus gustos y sus conocimientos prácticos en esta materia hacen de él un técnico que me orgullezco en haber formado. ¿Y cómo pudo alcanzar en tan poco tiempo José Gregorio Hernández algo tan extraordinario como lo que estamos viendo? Aquí vemos a Claude Bernard y todavía tuvo tiempo para irse a Madrid, donde estaba don Santiago Ramón y Cajal, uno de los grandes de la medicina, digamos, de la medicina española, que es el fundador de la teoría de la neurona. Era un hábil dibujante y el citado Hernández dice: en Madrid oí las lecciones de Ramón y Cajal, que es un profesor bastante joven, o mejor, no tan viejo, pues será como de unos 60 años. Es poco para la fama mundial que goza merecidamente. De manera que este hombre era una esponja, estaba absorbiendo todo el conocimiento al mismo tiempo que iba a misa muy temprano todos los días. Al regresar a Venezuela, el nuevo gobierno de otro precedente civil, el doctor Raimundo Andueza Palacio, lo nombra catedrático de 4 materias en una misma cátedra: histología normal y patológica, bacteriología y fisiología experimental,
creadas el 4 de noviembre de 1891, y le ordena organizar y montar el laboratorio en la sede de la Universidad Central, precisamente hoy en el Palacio de las Academias. En ese laboratorio, el doctor Hernández enseñó a los estudiantes de pregrado 7 materias: técnica histológica, histología normal, histología patológica y anatomía patológica, bacteriología, parasitología, embriología y fisiología experimental. De manera que hubo un cambio radical desde el punto de vista científico en la medicina venezolana una vez que él regresa. Y entonces por eso se dice que entre los 3 principales hechos de la historia médica venezolana, primero resalta la creación de la cátedra para la enseñanza de medicina en la entonces Real y Pontificia Universidad de Caracas por parte de Lorenzo Campins y Ballester en el año de 1783. En 1827, el doctor José María Vargas funda la Facultad de Medicina de la Universidad Central, y en el año 91 funda Hernández los estudios experimentales de forma científica. De manera que su labor docente se desarrolló con base a lecciones explicativas, con observación de los fenómenos vitales, experimentación sistematizada, prácticas de la vivisección y pruebas de laboratorio. Vale decir que constituye el surgimiento de la verdadera pedagogía científica. El 7 de abril de 1904 ingresó como miembro fundador de la Academia de Medicina de Venezuela, ocupando el sillón 28. Como se puede ver, en ese momento todos los integrantes de la Academia Nacional de Medicina formaban parte de la planta de profesionales docentes de la Universidad Central de Venezuela. Y por eso es que yo digo que la Academia Nacional de Medicina y la Universidad Central de Venezuela surgieron como hermanos siameses. Por sus méritos como docente universitario, aquí tenemos pues el sillón que le correspondió, por ser parte de los 35 fundadores de la Academia Nacional de Medicina. El Instituto de Medicina Experimental en la Universidad Central de Venezuela, en el campus, aquí da muestra pues de lo que él hizo. ¿Y dónde se ubicó ese laboratorio de Hernández? Exactamente en el Palacio de las Academias. Y esto tuvo, digamos, que ser comprobado por los autores de un libro, la doctora Claudia Antonieta Blandenier de Suárez, Enrique López Loyo y Diana López Yalencourt. De manera pues que ahí está el laboratorio antiguo, eso está completamente destruido, ahí no existe nada, y esperamos pues que en algún día, no muy lejano, esto pueda reactivarse y pueda ponerse como un museo. Ahí lo vemos pues dando sus clases. Era un profesor muy exigente, era un profesor muy recto. Conocedor profundo de los medios de exploración, experto en requisas de laboratorio y buen fisonomista, diagnosticaba con profundidad y se movía gallardamente sin trasteo en los anchos dominios de la medicina general. Se dijo que los primeros diagnósticos realmente científicos que se habían hecho en la ciudad de Caracas ocurrieron en la persona del doctor José Gregorio Hernández. Antes de su ida a Europa, en Venezuela se empleaba para tomar la tensión arterial el tensiómetro de Pachón, que medía solamente la tensión sistólica, llamada también tensión alta. A su regreso, en 1916, él trajo consigo el tensiómetro más elaborado de Aubry y Baquet, que medía ambas, la tensión sistólica y la tensión diastólica. Aquí podemos ver el antiguo Instituto Anatómico en la esquina de San Lorenzo, donde hoy en día se erige la Escuela de Medicina José María Vargas. El general Gómez inauguró el 25 de junio de 1911 el Instituto Anatómico en la esquina de San Lorenzo, anexo a la Facultad de Ciencias Médicas. Las clases de José Gregorio se impartían en 2 salones, laboratorio al norte de la edificación, uno de ellos para los ejercicios de histopatología, química médica, bacteriología y parasitología. Además se disponía de un bioterio con animales para prácticas de fisiología. En este instituto funcionaban además 2 cátedras, anatomía descriptiva 3, técnica de anatomía topográfica y medicina operatoria, y la recién fundada cátedra de anatomía regida por Felipe Guevara Rojas.
Observen ustedes que este hombre, además de hacer todo lo que hacía, tenía tiempo para dedicar a ver particularmente los enfermos pobres que no podían pagar una consulta. Su producción científica fue muy importante. Las lecciones de bacteriología constituyeron el primer libro de texto que se hizo en Latinoamérica. Los elementos de bacteriología, así fue llamado. También escribió elementos de filosofía, también escribió acerca de la doctrina de la ENEC y sobre una serie de condiciones como la angina de pecho producida por el paludismo, número de glóbulos rojos, habló de bilharciosis, de la nefritis de la fiebre amarilla, elementos de embriología general y estudio de la anatomía patológica de la fiebre amarilla. Hay un detalle a tomar en cuenta. En sus elementos de filosofía fue dedicado a mi estimado amigo doctor Luis Racetti, con quien mantuvo, como bien se sabe, marcadas diferencias de la vida. El alma venezolana, decía, es esencialmente apasionada por la filosofía. Dotado como los demás de ese mismo amor, publico hoy mi filosofía, la mía, la que yo he vivido, pensando que por ser yo tan venezolano en todo, puede que ella sea de utilidad para mis compatriotas como me ha sido a mí, constituyendo la guía de mi inteligencia. Como podemos ver, cuando uno llega a las salas de los hospitales públicos, puede ver la imagen, la estampita de José Gregorio Hernández. Prácticamente, pues digamos, aquí vemos un enfermo con SIDA, donde se despliega pues una panoplia de figuras protectoras. En mi libro Primum non nocere, primero no hacer daño, yo escribo: el residente más viejo de mi hospital es un santo. Y digo, si es de veras que estás allí, ¿nos esclarecerá acaso el entendimiento, nos suavizará la fibra humana envilecida por la rutina y hasta por el horror a la propia? Una mezcla de los celos y rivalidad nos produzca la imagen del doctor José Gregorio Hernández, que en esa forma de estatuilla o de estampilla pegada con cinta adhesiva a alguna de las tres paredes del cubículo donde se aposenta la miseria humana, a veces compartiendo espacio con el Sagrado Corazón de Jesús o con algún santo de segunda, venido a menos a raíz de la sacudida de mata al santoral que años atrás le propinaron, o un cromo de las 7 potencias o del negro Miguel, compite con nosotros, los que debíamos sacar la cara a la hora de que las cosas no vayan bien, en el proceso de diagnosticar y curar a un enfermo con su corolario de gratificación, confianza, cariño y agradecimiento. Y les voy a mencionar, digamos, debido a este doctor que existe en la conciencia nacional, particularmente de las personas que no pueden tener un médico de cabecera, de un joven de 15 años que sufrió un traumatismo craneal. Se le indicó una tomografía computarizada del cerebro. Su madre regresó muy contenta, estaba seguro que su hijo no tenía nada, pues en el estudio ella decía que veía la imagen del venerable médico. El médico tratante colocó la placa radiográfica en el negatoscopio y siendo que no lograba ver nada, así se lo expresó. Ella entonces le dijo, está mirando la radiografía al revés, doctor. Y esto lo publicamos pues en el año de 1995 como tomografía computada cerebral acerca de un venerable artefacto no descrito. Así vemos cómo el médico observa la tomografía y no aprecia nada normal. Cuando la madre lo increpa y le dice, así no es, le quita la placa y la pone al revés, y fíjense ustedes cómo en la región que nosotros los médicos llamamos del mesencéfalo se ve la imagen del doctor José Gregorio Hernández. Desde esa época he visto esto en muchas ocasiones y siempre le digo a los pacientes, que casi siempre no tienen mayor problema, que no se preocupen, que tienen al santo dentro de la cabeza cuidándolos y curándolos. Otro caso que se nos presentó en el Hospital Vargas fue una niña de 5 años que en una de esas balaceras de los barrios venezolanos, caraqueños, le dieron un tiro por la parte posterior del cráneo.
Fíjense aquí, simplemente para que vean. Esto es una disección del cerebro donde se puede ver una estructura, digamos que se llama el seno sagital, que por ahí pasó la bala, pero si hubiera pasado 2 centímetros más abajo, hubiera seccionado lo que se llama la tórcula, que es un sitio donde convergen todos los grandes venas de la cabeza y se hubiera muerto. Y fíjense cómo en este caso particular la imagen del sabio también estaba dentro de la cabeza. Al doctor José Gregorio le tocó ejercer su profesión en un clima realmente desfavorable a partir de 1910, que Nicanor Rueda describe con detalle. Eran épocas de miseria nacional, algo parecido a lo que hoy en día vivimos los médicos. Había una anarquía tremenda, devoraban energías y secaban la fuente de la riqueza pública, el caos, el desorden, como lo dijera el libertador Simón Bolívar. Había un peculado insaciable, o bien los recursos se gastaban en simples guerras civiles. José Gregorio diría años después, ahí le vemos en una mula haciendo sus visitas cuando se encontraba en los Andes. He consagrado mi vida al trabajo, al cultivo del espíritu y al culto de mi hogar. He respetado la ciencia, he amado a mi patria con orgullo y deseo de engrandecimiento. He predicado y practicado la fraternidad profesional con entera decisión y buena fe, y jamás un compañero ha sufrido por mi causa. He procurado hacer todo el bien posible y nunca he sentido la tristeza del bien ajeno. No he heredado bienes de fortuna ni he logrado acumular capital. Moriré como he vivido, pobre. Esto es lo que he sido y lo que he hecho. Y llegó el día infausto en que el doctor José Gregorio Hernández fue prácticamente tocado por un carro, que no lo vio porque él salió por delante de un tranvía que estaba en ese momento recogiendo pasajeros. Se golpeó el occipucio contra el filo de la acera y falleció prácticamente en forma instantánea, como lo pudo constatar su amigo y rival desde el punto de vista académico, el doctor Luis Racetti. De manera que la trágica muerte del doctor José Gregorio Hernández fue un golpe muy grande para los caraqueños y el pueblo venezolano. Ahí vemos, digamos, uno de los tranvías de la época y vemos digamos, el certificado para poder manejar. Pues bien, esto que ustedes están viendo ahí fue el pueblo lanzado a la calle para acompañar al doctor José Gregorio Hernández sus restos hasta el Cementerio General del Sur. Es decir, que él se detuvo un momento en la universidad, en el Palacio de las Academias, y de allí fue llevado a los hombros de las personas hasta el sitio donde fue sepultado. Ahí vemos el pueblo frente al Palacio de las Academias presente en las exequias. Escribió don Rómulo Gallego: era necesario que la suya fuera una muerte cruenta y trágica, rodeada del impresionante aparato de la catástrofe, para que el estupor que produjo abriera desapercibidos corazones. Desconfiábamos ya de nosotros mismos y para justificar nuestra penosa indiferencia nos vestíamos con los harapos del cínico, amparándonos en la incredulidad. De manera que la obra cumbre de Hernández en el campo científico la constituye su labor como docente, caracterizada por su ética profesional y vocación social. Es entonces cuando comienza la enorme y fecunda trayectoria del médico, sabiendo ser a la vez investigador, profesor, médico, científico, filósofo, artista, un hombre intachable dispuesto a ayudar al prójimo, en fin, un santo. Y así nos despedimos de José Gregorio, hombre bueno y científico, paradigma de compromiso, decisión, moral, ética, ejemplo para las nuevas generaciones.
Muy agradecido por la atención que me han prestado. Que tengan un feliz día. Gracias, doctor Musi Mendoza. Usted ha honrado a la Academia de Medicina con su exposición, academia a la cual perteneció, como nos lo dijo ampliamente, el propio doctor José Gregorio Hernández. Su exposición ha sido cautivante, enriquecedora, llena de datos, y nos ha demostrado de esta manera la abundante, prolija obra de el académico José Gregorio Hernández, que no solo llevó una vida santa, sino que también llevó una vida intensa desde el punto de vista profesional médico, una vida incansable, una actividad inmensa desde el punto de vista profesional que lo llevó a convertirse en el médico del pueblo. Se lo agradecemos profundamente. No sé si su eminencia cardenal, usted me había comentado que quería intervenir antes de retirarse. No sé si es el momento o usted dispone cuándo debe serlo. Para ello tiene que prendernos el micrófono. No sé si su eminencia, si alguien lo puede apoyar para encender el micrófono. Bloqueado. Ahí está. No, creo que en este momento ya lo estamos oyendo. Natalie, súbele el volumen a su eminencia. ¿Me oyen? Lo estamos oyendo, su eminencia. Adelante. Ay, bueno, pues, doctor Musi Mendoza, 1.000.000 de gracias por tan bella exposición. Yo, pues, me retiro ahora, pero qué bueno que estemos en este foro, que es preludio de muchas cosas mejores. Queda con ustedes, pues, el padre Gerardino, que puede dar una serie de detalles también desde el punto de vista canónico y el proceso donde está en estos momentos. Un abrazo muy grande para todos y que nos vemos pronto. Gracias, Eminencia. Gracias, su eminencia. El foro ha sido un éxito. Tenemos una participación mucho mayor de 1.500 personas a través de las diferentes vías telemáticas en las cuales estamos compartiendo este espacio virtual. Ahora va a hablar va a acompañar al padre no sé si nos apagan el micrófono de su eminencia. Con mucha altura. Yo quería que éramos nosotros nada más. Sí, yo también. Y por eso a lo mejor dije, Aló, buenos días. Padre, por favor, si nos pueden apagar el micrófono de su eminencia. Si puedo apagar el micrófono de su eminencia para... está apagado. No, nos perdonan los participantes. Está apagado yo, doctor. Está apagado. Okay. Está apagado. A continuación va a hablar el padre quien es el vicario episcopal para la santidad de la arquidiócesis de Caracas y párroco de la iglesia La Candelaria, en la capital, donde reposan además los restos del venerable doctor José Gregorio Hernández. El padre Barraquín es un profundo conocedor de la vida de José Gregorio Hernández en la causa de la beatificación. Así que le cedemos la palabra, reverendo padre Barraquín. Le agradecemos. Ajá, buenos días. Ya puedo. Buenos días a todos. Bueno, agradecido también por la invitación y acompañar a su eminencia en este foro tan importante, ¿no? Y es una cosa que dijo el señor cardenal al inicio, no basta ser bueno solamente, sino que también la iglesia es la que tiene que reconocer el camino de santidad de una persona. Antes que todo, esto es un camino eclesial, es un camino de la iglesia toda, que en un momento determinado, una iglesia local determina, infiere
que uno de sus miembros ha vivido de una manera, vamos a decirlo, más allá de lo normal, las virtudes heroicas, como es el caso de José Gregorio Hernández, o, por ejemplo, a través del martirio, el haber sido objeto por odio a la fe de la muerte y haber conseguido la muerte en ese momento y haberla ofrecido por los hermanos, o también otra vía, que es la vía que en el año 2017 el Santo Padre Francisco, con la Carta Apostólica de Oblación Vitae, de la oblación de la vida, puso una tercera vía, que es la vía del ofrecimiento de la vida, sabiendo que frente a una determinada circunstancia se pone en peligro la propia vida, pero y también, digamos, viene la muerte de manera breve, pero que uno lo hace conscientemente, pero no hay martirio como es el odio a la fe. En este caso, por ejemplo, puede ser una persona que, sabiendo que tomando una decisión tal, pone efectivamente en riesgo su vida, pero no le importa porque lo hace por amor al prójimo, ¿no? Esta es la tercera vía que el Papa Francisco ha establecido dentro de la normativa jurídica del derecho particular, porque hay dos grandes fuentes, el derecho universal y el derecho particular de la Iglesia. El derecho universal, en el Código de 1983, establece en el último libro, en el libro sexto sobre los procesos, en el canon 1403, que los procesos de causas para beatos y santos están determinados por la ley particular. Ahora, ¿cuál es esta ley particular? Esta ley particular es la que viene después del 83, que específicamente por Juan Pablo II, Benedicto XVI y también el Papa Francisco, la Constitución Apostólica Divinis Perfectionis Magister, Sanctorum Mater, y también, digamos, todas las normas servantes, que son las normas de aplicación, ¿no? Ahora, en estos documentos, que son el derecho particular, normativa vigente de la Congregación de la Causa de los Santos, están establecidos los fundamentos de cómo es el proceso para que una iglesia local, en el caso del obispo diocesano, cualquier católico bautizado, por ejemplo, puede pedir el inicio de una causa. Ahora, hay en la causa de José Gregorio comienza la causa en el año 1949 y es aquí hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. Mucha gente piensa que el retraso procesal de la causa de José Gregorio se debe a que no se trabajó o que no se ha trabajado de manera sostenida. Y hay unos elementos que tenemos que tener en cuenta. Circunstancias de tipo histórico. Estamos hablando de la posguerra. Estamos hablando que en Venezuela para 1949, inclusive hasta para 1965, que más o menos es cuando se retoma nuevamente la causa, no hay personal eclesiástico ni laico que tenga las habilidades y las capacidades jurídicos canónicas para enfrentar este proceso. Inclusive para el mismo proceso del milagro hay que tener ciertas y determinadas capacidades canónicas para poder llevar este íter canónico, que es un íter metodológico con una metodología jurídica que hay que respetar y que la Congregación para la Causa de los Santos es extremadamente exigente en torno a esto. La seriedad con la que trabaja la Congregación para la Causa de los Santos no permite improvisaciones, no permite inexactitudes, no permite cualquier elemento que pueda poner en duda la seriedad de un proceso que, como dije anteriormente, es un camino metodológico muy, pero muy, no diríamos complicado, pero sí hay que tener mucha
mucho tino en esto, ¿no? Ahora, la causa de José Gregorio, quizás el retardo procesal que hemos tenido ha sido por esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se determina? ¿Cómo una comunidad, una iglesia local determina que una persona puede ser candidato a los altares? Bueno, eso lo determina los signos, la fama de santidad que se da desde el momento de la muerte de la persona hasta el momento en el cual se pide que la causa sea abierta. Ahora, los signos o fama de santidad no están, por ejemplo, solamente en el hecho de que era muy bueno. No basta la bondad normal a la que todos estamos llamados. Me refiero a de haber ejercitado de manera, vamos a ponerlo en lenguaje más tierra a tierra, de manera exagerada todas las virtudes. Ahora, haber vivido de manera heroica, exagerada, el amor, el perdón, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa muy bonita de la Madre María, la Madre María Candelaria, ¿no? La Madre María San José, que cada vez que iba a pedir su limosna, la insultaban, y entonces una vez le escupieron la cara y ella reaccionó de una manera tan hermosa, porque normal hubiese sido responder también de la misma manera como lo han tratado a uno. Y el hecho del santo está que vive todo de manera exagerada. Ahora, es el obispo diocesano, el ordinario del lugar, el que tiene que discernir si hay o no elementos para poder elevar una petición a Roma, en este caso a la congregación para la causa de los santos. La fama de santidad se puede ver de manera concreta en, por ejemplo, peregrinación al lugar donde están sepultados los restos del candidato. Segundo, la invocación continua en el tiempo de esta persona para pedir favores, y entonces la invocación continua, sostenida en el tiempo, más también la peregrinación a donde están los restos de la persona, son elementos que dentro de la comunidad cristiana nos dicen que hay una fama de santidad. Ahora, esta fama de santidad, el ordinario del lugar, el obispo diocesano, o el actor de la causa, que es el que va a responsabilizarse no solamente moralmente, sino también financieramente de la causa, porque hay unos costos, y son costos no exagerados como mucha gente a veces cree, que elevar una causa de una persona cuesta un dineral en Roma y que solamente la gente con posibilidades económicas pueda hacerlo. Esto es totalmente falso, pero hay algunos elementos, digamos, dentro de lo que es la parte administrativa y burocrática que hay que ir al encuentro. Por eso el actor de la causa es aquel que financiera y moralmente se ocupa de la causa, pero siempre en unión con el ordinario del lugar, el obispo, porque el tribunal competente de una causa de santo es el lugar donde muere el candidato. En el caso de José Gregorio Hernández, aunque nació en Trujillo, pero murió en Caracas, y el tribunal competente, la sede competente en ese momento, por supuesto, es Caracas, ¿no? Ahora, una vez que el ordinario del lugar o el actor de la causa, junto con el ordinario del lugar, el obispo, ven que hay posibilidades de que una causa pueda llegar a buen término. ¿Y qué es llegar a buen término? Bueno, tener, vamos a decir, el humo positivo del derecho, ¿no? El que
hayan posibilidades de llegar a un decreto, ¿no? Es como cuando el vicario judicial, cuando está delante de las causas de nulidad matrimonial, una vez que habla con aquellos que quieren iniciar un proceso de nulidad, tiene que ver si hay reales posibilidades de llegar o no a un decreto de nulidad. Porque si no hay posibilidades de llegar a un decreto de nulidad, simplemente se tiene que desechar el expediente. Igualmente pasa con la causa de los santos. ¿Hay o no posibilidades de que podamos llegar en el futuro a un decreto? Y cuando hablo de decreto me refiero a un decreto de beatificación o un decreto de venerabilidad, perdón, un decreto de beatificación y un decreto de canonización. Ahora, una vez que se han reunido el elemento biográfico, el elemento probatorio de esta fama de santidad, el ordinario del lugar, junto con el actor de la causa, tiene que pedir a la Congregación para la Causa de los Santos, tiene que pedir el nulla osta, es decir, que Roma está de acuerdo a que se inicie el proceso diocesano. Ahora, en el caso de José Gregorio, que era un proceso de causa de santos que se abre por las virtudes heroicas, comienza todo un proceso canónico bastante largo, y aquí también, repito, hay que tener el personal que constituye un tribunal. Se constituye un tribunal con un juez delegado, con un promotor de justicia, con un notario, un equipo donde debe estar un historiador para la parte histórica, tiene que haber un censor eclesiástico en el caso de que el candidato haya escrito obras de carácter no solamente teológico, sino también de carácter civil, porque el censor eclesiástico se va a encargar de que en estas obras o cartas o relación epistolar no haya nada contrario a la doctrina católica y tampoco haya nada contrario a las buenas costumbres y a la moral. ¿Ok? Una vez que pasa la investigación de los testigos que conocieron de trato, si es que los hay, o aquellos que conocieron al candidato por referencia, porque hay que hacer todo un listado y hay toda una estructura en el cual hay un cuestionario que se debe responder delante del tribunal haciendo juramento de estar diciendo la verdad. Y toda esta parte probatoria, y ojo, no estamos hablando aquí de probatorio a nivel de ningún milagro. El candidato pudo haber hecho miles de favores, pero ahora lo que nos estamos centrando es en la parte diocesana, que es la que después va a Roma y en Roma comienza su camino llamado romano. Hasta que no se termine la fase diocesana, hasta que el tribunal constituido por el ordinario del lugar no haga su trabajo de recolección de pruebas, interrogatorio de los testigos, la parte biográfica histórica, la parte de sus obras, en el caso de que haya escrito, por ejemplo, no se puede dar por terminada esa fase, que se hace también de manera muy correlacionada con Roma, porque se nombra primero un relator general en Roma, que es el que va a guiar los trabajos, y una vez que el trabajo del tribunal termina, puede ser 1 año, puede ser 2 años, dependiendo de la dificultad de la causa, ya el proceso diocesano, cuando se lleva a Roma, en Roma se elabora la llamada Positio Super Virtutibus, ¿no? El expediente sobre las virtudes de un candidato. Cuando comienza la fase romana, es cuando allí hace falta
la pericia de un buen postulador. ¿Ok? El postulador, por normativa interna, derecho universal y derecho privado, tiene la obligación de tener la residencia en Roma, porque representa al actor de la causa en Roma frente a las autoridades vaticanas, y también tiene que tener pericia canónica. En el caso de José Gregorio, la doctora Silvia Correales es doctora, es abogado civil, pero también es doctora en Derecho Canónico y tiene más de ya casi 30 años de experiencia en la Congregación para la Causa de los Santos y también dentro de la Rota Romana. Es decir, tiene que tener pericia. ¿Por qué? Porque en la fase romana comienza esta relación con la Congregación para la Causa de los Santos, y allí, dependiendo de la pericia, repito, del postulador, es que se van a tener, digamos, resultados positivos. Una causa de santo, tú no la puedes ver cada 2 meses o cada 4 meses, y 2 veces al año tú más o menos te metes a ver cómo está la cosa, ¿no? O de repente vas a Roma cada 3 años para ver cómo va la cosa, ¿no? No puede ser así. Una de las cosas que me decía el cardenal Angelo Amato, el prefecto, quien fue prefecto de la congregación, cuando estábamos con el proceso de Madre Carmen, esta última beata que yo tuve también la dicha de colaborar, me decía: mire, padre, si usted no viene para acá y me toca la puerta, yo no me voy a ocupar de la causa de usted, porque si usted está en su casa tranquilo, aquí vienen al día, todos los días, personas que me tocan la puerta y yo atiendo al que está preocupado por su causa. Entonces, fíjense ustedes, si uno no está con, yo diría, con santa paciencia, pero también siendo metódico, sobre todo la vicepostulación y la postulación en Roma, prácticamente los resultados no van a ser para nada, digamos, buenos para una causa. Una causa puede tardar 10, 15 años si uno prácticamente no está todo el año ocupándose de la causa. Ahora, en fase romana, como retomamos el tema, el expediente sobre las virtudes heroicas de un candidato pasa por 2 grandes reuniones. La primera es la consulta teológica. Aquí no hay consulta médica porque no se trata de un proceso de milagro. Y después que pasa la consulta teológica es la que determina que el candidato vivió de manera heroica las virtudes teologales y las que están anexas. Virtud teologal, por ejemplo, el amor. Virtud anexa, por ejemplo, la prudencia, ¿no? Una persona prudente que sabe lo que calla, sabe lo que dice, por ejemplo. Ok. Después de esta reunión, también viene la plenaria de cardenales y obispos, y esta plenaria de cardenales y obispos es la que también reconfirma la primera reunión. Una vez que estos resultados ya están hechos, es función del prefecto de la causa de los santos ir en audiencia privada con el Santo Padre, mostrarle los resultados de las reuniones del día, que no solamente es el caso de uno, sino son varios, que son discutidos en las plenarias y en las reuniones de las comisiones teológicas, y el Papa procede a la firma del decreto. En este caso, la firma del siervo de Dios es para que sea venerable. Ahora, venerable no es todavía una concreta definición de parte del Santo Padre. Venerable es que ya puede ser tomado como modelo por la comunidad cristiana que vivió de manera heroica las virtudes y que puede significar un ejemplo vivo, un ejemplo de cómo vivir estas virtudes, pero no puede tener veneración pública
no se le puede dedicar altares, iglesias, parroquias, capillas, ni tampoco puede tener ningún tipo de culto litúrgico, ¿no? Ahora, venerable, ahora es cuando comienza el trabajo de la vicepostulación y de la postulación de buscar el milagro. ¿Okay? El milagro es toda acción que va en contra de las leyes físicas conocidas. Milagro es lo que se determina. El milagro tiene que tener unas características, tiene que ser inmediato, tiene que ser que dure en el tiempo y que no sea que una cuestión a medias, ¿no? Que sea irreversible, ¿no? No es que yo me curé hoy, pero a los 6 meses vuelvo a tener nuevamente la enfermedad. La curación de la enfermedad tiene que ser inmediata, irreversible y completa. ¿Ok? Estas características, y para poder llegar a que un milagro, un presunto milagro que tenemos que hablar, pueda ser considerado de parte de las autoridades eclesiásticas, como es el obispo diocesano, tiene que primero pasar por una cantidad de filtros. Vamos a ponerles el ejemplo. En el ejemplo del presunto milagro, o ya podríamos decir milagro, que va a llevar a nuestro querido José Gregorio a los altares, el milagro de la niña Yaxuri Solórzano ya en Guárico, en Mangas Coveras, en el sur del estado de Guárico, fue que ella recibe un impacto de bala, de 3, 4 balas de una escopeta. Ella en la región temporoparietal derecha sufre una pérdida de masa encefálica, 4 horas para llegar al hospital, 48 horas para la intervención quirúrgica del neurocirujano, con un nivel de Glasgow bastante bajo. Con las predicciones médicas, el diagnóstico era bastante terrible. La niña, aunque se pudiera haber salvado, en el caso de que estaban en ese momento hablando, iba a quedar con serias dificultades en el orden motor y en el orden también intelectual. Ahora, cuando llegó este milagro a nuestras manos, para poder empezar la fase diocesana del milagro, tuvimos que pasar más o menos un año entre postulación, Venezuela, mándeme esto, mándeme lo otro, mándeme aquello, mándeme esto, y un perito médico, en este caso fue un neurocirujano, el neurocirujano que también pertenece a el grupo de médicos con nómina pontificia, el doctor Marianetti. El doctor Marianetti nos dijo, bueno, este presunto milagro tiene probabilidades de llegar a un decreto, ¿no? Diciéndonos esto, procedemos. ¿Y cómo se procede? Se procede a que la parte actora, en este caso la parte actora coincide con el ordinario del lugar, con el cardenal Porras, se le pide que vamos a iniciar un proceso de milagro para poder después llevarlo a Roma y enfrentarnos a la fase también romana del milagro. Porque todos los 3 procesos, venerabilidad, beatificación y canonización, pasan por las mismas estructuras. Primero, un proceso diocesano y segundo, un proceso romano. Ahora, el 18 de diciembre del año 2018, el cardenal Porras constituye el tribunal que va a ir para San Fernando de Apure y, bueno, como cosas de Dios, el milagro, yo creo que fue un milagro tras milagro. En pleno 18 de diciembre, donde todo el mundo sale, donde no hay, hubo ángeles que nos ayudaron. Llegamos al Hato Santa Rosa, allá en Camaguán, que fue el centro de las operaciones. Y no me pregunten, pero allí, miren, allí la doctora que fue la perito médico del tribunal, resulta que ella fue la que reconstruyó el mapa de todos los médicos que habían visto a la niña desde que entró hasta que salió. Salimos con elementos probatorios más de lo que imaginábamos.
Trabajamos de verdad de manera muy sostenida, pero con la idea de que estábamos haciendo algo que era más grande que nosotros, que era esto de que nuestro pueblo venezolano finalmente encontrara lo que siempre ha buscado, que es la beatificación del Bernardino. Bueno, una vez que el expediente lo teníamos ya listo, porque ojo, el expediente del milagro también está dentro de la normativa interna de la congregación, entre la Santorum Mater, entre las Divinas Perfecciones y las normas servantes de la congregación. Allí está todo el elemento normativo por el cual nos tenemos que guiar. La parte del tribunal, por supuesto, está sobre todo los que son los nombramientos del tribunal, está guiado por las normas generales del Código de Derecho Canónico, el libro número 1. Pero una vez que terminamos este expediente de milagro, ojo, también con una metodología muy, pero muy estricta. Eso no es que tú vas a agarrar un informe del médico, lo vas a engrapar en una radiografía y le pones una notica de mano, mira, aquí está otra prueba, ¿no? Una metodología, la cantidad de fotocopias, la cantidad de cosas, la formación del expediente. Bueno, una vez que el expediente termina acá y va a fase romana, ¿ok? En fase romana pasa lo mismo, pero aquí en un expediente sobre un milagro viene la consulta médica, consulta teológica y plenaria de cardenales. Estas 3 reuniones están supeditadas al cronograma de la Congregación para la Causa de los Santos. Eso no es que, como la que la gente cree que eso es, no, mira, mañana se van a reunir, anota ahí para que vengan mañana, no. Es un cronograma que tiene la congregación y que también forma parte de la pericia que debe tener el postulador de la causa. Aquí hablamos de pericia y también un poco de tener la cabeza como una piedra, y en este caso Silvia es así, ¿no? Y también no tener ningún empacho ¿cómo decir?, en ser inoportuno, porque también en la congregación hay que ser inoportuno. Bueno, entrar dentro de los cronogramas de la congregación también depende, ¿no? Porque son muchas las causas, son más de 700 causas en el mundo que están ahora en curso, ¿no? Desde causas históricas hasta causas actuales. Ahora bien, entrado en los cronogramas, es la congregación la que te va a dar la fecha, y en el caso de José Gregorio Hernández, yo les tengo que decir un secreto. Gregorio por Venezuela, y también porque nuestro querido cardenal Porras es muy amigo del Papa, ¿no? Entonces, gracias a Dios que esto ha pasado. Ahora, ya pasamos la comisión teológica. La comisión teológica la pasamos de manera unánime, positivamente. Los médicos, en este caso, los 6 médicos que formaron parte de la comisión, son médicos que tienen nómina pontificia, son médicos que además de esto reciben el expediente, porque una vez que el expediente llega a Roma, va a pasar varias fases. Primero, la validez, la apertura de los expedientes, después el decreto de validez jurídica por parte de uno de los miembros de la congregación, que ven que el expediente ha sido elaborado dentro de la normativa canónica vigente y que no se ha saltado, obviado ninguno de los procedimientos que el código y el derecho particular establece. Ahora, va a imprenta, la postulación tiene que hacer lo que llaman la fattispecie cronológica de cómo se fueron dando los eventos, y esto que sale de imprenta, que no es gratis, y es ahí donde está lo que es la parte económica, porque imagínense si tenemos que ir a imprenta y sacar más de 100 ejemplares, por ejemplo, de lo que, porque cada cosa que va saliendo se lleva a imprenta, por ejemplo, la comisión médica, los votos de la comisión médica, los médicos tienen que dar un voto
positivo, negativo o de duda. ¿Ok? Después van a un libro que van después a la comisión teológica y después la comisión de cardenales y obispos recibe tanto el expediente, el folleto, vamos a llamarlo así, de la comisión médica, como el de los teólogos, y después al final también se imprime los votos de la plenaria de cardenales y obispos. Ahora, ¿por qué es importante saber que fue de manera unánime? Miren, por experiencia. Hay consultas médicas que yo sé, por ejemplo, que por un médico que haya puesto una duda, el proceso se para por 2, 3, 4, 5 años. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. El ejemplo en la consulta médica de el hermano Salomón Leclerc. El milagro ocurrió en la zona rural de Latillo, una niña que fue mordida por una serpiente tigre mariposa. Ahora, una de las dudas de uno de la comisión médica era que no entendía que este tipo de veneno de esta culebra, de esta serpiente, a medida que era más alta la altitud, parece que el veneno era mucho más potente, ¿no? Estamos hablando de el trópico, la selva tropical venezolana, eso no existe en Europa, no lograban entender. Bueno, eso paró el proceso del hermano Leclerc, del hermano Salomón, 2 años, esperando que aquí en Venezuela, en la Universidad Central, el Instituto de Medicina Tropical, colaborara en esta causa para explicar las dudas que vinieron al respecto de este presunto milagro, al final fue milagro. Por ejemplo, en la consulta teológica también pueden haber dudas que puedan paralizar el proceso. De repente, algún teólogo puede dar el voto negativo de duda o el voto positivo. Pero repito, en el caso de José Gregorio, las 2 reuniones han sido por unanimidad. Y esto es muy positivo para la causa y, como nos dijo el señor cardenal, lo más probable es que la plenaria de cardenales vaya con éxito total porque ya la unanimidad de las 2 reuniones anteriores ya es un hecho. Ahora, una vez que en este caso vamos ahora esperando la comisión, la plenaria de cardenales, una vez que la plenaria de cardenales se reúne, le compete al prefecto ir en audiencia privada al Santo Padre y darle resultados. En el momento que el Santo Padre firma la aprobación del decreto, se va a transmitir a través del órgano oficial de la sede apostólica, que es el Observatorio Romano, en hora romana 12 del mediodía, hora venezolana 6 de la mañana, dependiendo si es verano o es invierno. Aquí sabremos la noticia de que José Gregorio definitivamente ya el Papa lo ha declarado beato. A partir de ese día, fiesta nacional. A partir de ese día, los venezolanos estaremos en modo fiesta porque lo que decía el cardenal, lo que el pueblo ha luchado por esta causa, ya finalmente va a tener concretamente con este milagro que llevamos. Ahora, pero no todo, o sea, la ceremonia va a ser el año que viene, todo la emoción que va a tener nuestro pueblo venezolano, pero no nos paramos acá, porque imagínense ustedes que José Gregorio pase los próximos 40 años todavía beato y no lo canonicemos. No. Gracias a Dios que tenemos el empuje y el arranque de nuestro cardenal Porras, y una vez que salga el decreto de beatificación, vamos para la canonización. Okay, el milagro de José Gregorio lo vamos a encontrar porque José Gregorio hace milagros todos los días por bojote, ¿no? Ahí hasta, yo que soy párroco de la Candelaria, les puedo decir algo. En la Candelaria, todos los días
desde las 7 de la mañana hasta la hora que cerramos la puerta en el templo, les puedo asegurar que vienen cientos de personas todos los días trayendo en sus manos un testimonio. Entonces, les digo algo, queridos hermanos, no va a ser difícil conseguir el milagro para la canonización y tenemos todas las buenas intenciones de seguir trabajando. Ahora, con el milagro de la canonización va a pasar lo mismo de lo que les acabo de echar el cuento. Tenemos que hacer el proceso canónico en el país dependiendo del tribunal competente. La sede competente va a ser el lugar donde ocurrió el milagro. En este caso, el milagro competente fue San Fernando de Apure, porque ahí fue donde ocurrió el milagro y tuvimos que ver con el obispo de San Fernando de Apure, un lugar de verdad que yo digo, José Gregorio no podía hacer menos, sino que manifestarse en el seno de una familia pobre y sencilla de nuestro pueblo. Ahora, cuando tengamos el otro milagro en mano, volveremos a hacer el mismo, en donde el milagro Dios tenga a bien colocarlo y seguiremos. Lo único distinto que es cuando hay una canonización, el Santo Padre lo comunica no a través del observatorio romano, sino que lo publica a través de un consistorio público donde convoca a los cardenales de la curia romana y a algunos que otros también personal de la curia, y en consistorio público el Papa anuncia la canonización de algunos beatos. ¿Por qué es en consistorio? Porque recordemos que tanto la beatificación como la canonización son actos pontificios, actos que corresponden única y exclusivamente al Santo Padre. En el caso de la beatificación, en el año 2007, con el Santo Padre Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, determinó que las beatificaciones se hicieran en el lugar donde murió la persona y que en este caso representa al Papa el prefecto de la causa de los santos que se va al lugar de la ceremonia. En este caso estamos esperando que el cardenal Becciu venga a Venezuela también para esta ceremonia, pero no descartamos la posibilidad de que sea nuestro querido y amado cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, quien fue también nuncio apostólico acá en Venezuela, que nos acompañe también en esta ceremonia. Pues bien, esto en líneas generales es lo que es el proceso, digamos, canónico, el íter jurídico canónico de cualquier causa de beatificación. Llegamos, yo diría que no es que llegamos tarde, llegamos en el momento que teníamos que llegar, porque si hay algo que, y aquí les doy una conversación que tuve hace 2 años hablando con el sustituto de Secretaría de Estado, que es un maracucho venezolano, un orgullo nuestro, Monseñor Peña Parra, tercero en la línea de mando en Vaticano, hablando un poquito de esto de José Gregorio, me decía, ¿quién sabe si José Gregorio esperó tanto tiempo? Porque si hubiésemos tenido la beatificación en momentos de bonanza, en momentos en que todos estábamos bien, en momentos en que, digamos, no habían estos momentos de crisis tan fuertes y de percepción de la realidad tan fuerte, es ahora cuando realmente vamos a valorar lo que es el significado de esta beatificación y en poco tiempo canonización del doctor José Gregorio Hernández. Bueno, en pocas palabras, también quería agradecerles ya a todos ustedes, académicos y todos los que nos oyen, en nombre también del señor cardenal Baltasar Porras, esta invitación a compartir humildemente lo poco que sabemos y también nuestro humilde trabajo en torno a esta causa que nos une a nivel nacional. Gracias, reverendo padre Barraquini. Creo que ha sido enriquecedor. Nos han hecho sentir bien, ¿eh?
todos ustedes. Hemos tenido muchísimos comentarios a través de los diferentes canales de participación, YouTube, Facebook y Zoom. Para que tengan una idea, los expositores, organizadores del evento, hemos tenido casi 2.000 participantes, exactamente 1.991 participantes a lo largo de estas 2 horas, donde ustedes nos han enriquecido, nos han ilustrado, han hecho brillantes exposiciones y sobre todo creo que nos han dejado esperanzados, nos han hecho sentir bien. Así que se lo agradecemos mucho, le agradecemos particularmente a su eminencia, el cardenal Porras, al académico, doctor, miembro de la Academia de Medicina, a quien agradecemos su participación, Rafael Musi Mendoza. Agradecemos a todas las academias que han auspiciado este evento y particularmente a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y particularmente a su presidente y todos los organizadores, quien, el doctor Romero Musi, quien nos introdujo pues, en este evento. Así que el mayor agradecimiento también a Universitas Fundación, que nos ha dado todo el apoyo logístico y tecnológico para poder haber culminado este evento, este encuentro sobre el venerable doctor académico José Gregorio Hernández y su proceso de beatificación. Así que muchas gracias a todos. Los han felicitado notablemente a lo largo de todos nuestros canales de comunicación y eso, esperanzado y repito, nos han hecho sentir muy bien. Gracias a todos y nos encontraremos por esta vía en algún otro momento con muy buenas noticias sobre la beatificación del siervo de Dios. Gracias y damos por culminado este evento.